Bien, bueno, vamos a empezar de inmediato ya una nueva edición de Cara a Cara y voy a presentar de inmediato también a nuestro invitado de esta noche. Está con nosotros Farid Cajat, con quien vamos a hablar sobre una publicación y una situación que tratas de plasmar en El Eterno Retorno, ¿no? Que es este libro que has publicado, que toca un tema que parece interesante, ¿no? Tú lo llamas como El Eterno Retorno en función a cómo nuevamente la derecha radical está ganando muchos espacios en la política, un protagonismo singular. Sí, digamos que el título tiene que ver con un componente particular de la ideología de la derecha radical, que es el nacionalismo étnico. Un nacionalismo que había sido desahuciado desde el siglo XIX. Tanto liberales como John Stuart Mill, como marxistas, Marx o Engels, pensaban que el nacionalismo era un sentimiento pasajero que con el proceso del progreso y la modernidad iba a tender a desaparecer. Y obviamente eso no ocurrió. Luego de la Segunda Guerra Mundial se pensaba que con la Unión Europea, en un caso, con la integración, digamos, de los aliados soviéticos en una coalición basada en ideología más que en identidades nacionales, también nuevamente el nacionalismo iba a estar de salida y volvió por sus fueros. Entonces, digamos, se le desahucia regularmente, pero nunca desaparece. Si miramos América, podríamos decir Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, son los dos claros reflejos de este retorno. Bueno, lemas de campaña: hacer América grande nuevamente, la nación y Estados y América first, América primero. En el caso de Bolsonaro, Brasil por sobre todo. Entonces sí, el componente nacionalista es importante en todos estos grupos, pero con la salvedad de que la pertenencia a la nación para ellos se define por etnicidad, cuando no por color de piel, ¿no? No por ciudadanía. Si el hijo de un inmigrante adquiere la ciudadanía por naturalización, para ellos sigue sin ser un nacional. No la quieren reconocer, ¿no? Y eso pone en una situación bastante compleja. Sí. Ahora, ¿qué pasa con los otros países de América Latina en torno a esta ola? El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una publicación indicando que Brasil va a ser, por ejemplo, uno de los países que su crecimiento económico se ve bastante disminuido por esta incertidumbre que el mismo Jair Bolsonaro está creando. Sí, sin embargo, digamos... la pregunta en Brasil todavía está pendiente de respuesta, si Bolsonaro va a poder sacar adelante en el Congreso las reformas que prometió, pero que prometió en la etapa final de la campaña. Porque ahora algunos creen que Bolsonaro siempre fue un partidario del libre comercio, del libre mercado, de la privatización de empresas públicas. Todo lo contrario. Bolsonaro era tan proteccionista como Trump en su discurso inicial y más aún, en los años 90 pidió fusilar a un presidente que provenía de la izquierda, Fernando Henrique Cardoso, por privatizar empresas públicas. Él era un candidato o un político opuesto a la privatización. Pero cuando se da cuenta de que cambiar su orientación en esa materia le podía ayudar a poner a los empresarios de su lado en contra del Partido de los Trabajadores en la segunda vuelta, recién cambia, digamos, de orientación. Y el tema es que si no logra sacar adelante las reformas que se ha planteado, uno, y dos, si la economía no se recupera, como ha ocurrido en el caso argentino, uno podría esperar que Bolsonaro vuelva a sus ideas iniciales estatistas y proteccionistas. ¿Y esto cómo se traslada hacia los países de Latinoamérica? ¿Cómo ves el escenario de, Argentina ahorita está en una situación compleja con lo que acaba de pasar, Perú? Bueno, yo Colombia. Sostengo en el libro que en América Latina no hubo, si por giro a la izquierda o a la derecha, lo que queremos dar a entender es que ha cambiado la actitud de los electores en materia ideológica, hay encuestas que sugieren que ese no es el caso. Y además sería difícil explicar por qué en México, después de 4 gobiernos consecutivos de derecha, de pronto eligen en primera vuelta un gobierno de izquierda, y en Brasil lo opuesto, 4 gobiernos consecutivos de izquierda y luego eligen a un candidato de extrema derecha. Es difícil creer que eso se deba a un cambio de orientación ideológica en el electorado. Lo que parece haber ocurrido es que el electorado evalúa retrospectivamente los gobiernos, digamos, previos, y juzga que fueron deficientes en aspectos fundamentales. Por eso busca una alternativa en una opción que no se ha aprobado
que no ha gobernado antes. Porque de otra manera, ¿cómo explicar lo que acaba de pasar en Argentina? Claro, todavía no se han realizado las elecciones, pero la sorpresa de ayer, si uno creyera que hubo primero un giro a la izquierda y luego un giro a la derecha, uno ahora tendría que decir que es una S. Sí, porque ¿no? Otra vez nuevamente el kirchnerismo... o un zigzag. Yo creo que no es un tema ideológico. Los dos primeros gobiernos de los Kirchner fueron juzgados como buenos por una mayoría de electores que lo reeligieron. El tercer gobierno, el segundo de Cristina, no fue percibido de la misma manera y se votó por la alternativa fundamental, que era, digamos, la alternativa liberal en política económica, conservador en temas sociales, que representaba Mauricio Macri. Y cuando los resultados económicos de la gestión de Macri no fueron juzgados como positivos, porque no lo han sido, vuelven a votar por el peronismo. O sea, la gente está juzgando el desempeño del gobierno, no si es de izquierda, derecha, en fin. No creo que ese sea el criterio con el cual deciden su voto. Ahora, Farid, probablemente la posición del mismo Donald Trump, la misma posición de Bolsonaro, está marcando con total claridad una especie de polarización dentro de los países, de estos países, de esos importantes países en ambas partes de América. Esta polarización también se está yendo hacia otros extremos, que no necesariamente están alineados con la derecha, pero que probablemente también tengan una raíz de un nacionalismo como el que tú referías. ¿Cómo lo ves? Han crecido, pero ahí es interesante el detalle de que si los problemas de recesión, refiriéndose en el caso de Europa y Estados Unidos a la gran recesión internacional, que empieza el diciembre del 2007, y los problemas de desigualdad en la distribución del ingreso fueran el factor fundamental para explicar el crecimiento de los radicalismos, ¿por qué no crecen también los radicalismos de izquierda en proporción similar? Uno diría la desigualdad es una causa, la lucha contra la desigualdad es una causa que define en buena medida a la izquierda, porque hay un elemento cultural que es más distintivamente un argumento conservador, y es el argumento en Europa y Estados Unidos, en menor proporción en América Latina, porque el fenómeno de la migración no es tan importante, el fenómeno de que la migración es percibida como un intento de desplazar a la población nativa con gente proveniente de otra cultura y, digamos, son presentados por el discurso de la derecha radical, no por el de la izquierda, como gente que desplaza a la población local en una disputa por sentido de pertenencia. Este país ya no es el nuestro. Cuando Trump dice hacer América grande nuevamente, lo que uno piensa es probablemente quiere volver a antes de las normas de derechos civiles de mediados de los 60, ¿no? Cuando había segregación en el sur. En segundo lugar, compiten por puesto de trabajo, aunque nuevamente los datos, la información fidedigna sobre la materia... Entre el mensaje y los datos no necesariamente se condicen, no hay una correlación, ¿no? Pero lo importante electoralmente es que la gente sí crea que los migrantes les quitan trabajos y finalmente te quitan recursos públicos. Que lo vemos ahorita en una reacción inmediata de Jair Bolsonaro cuando dice, por ejemplo, en una frase respecto del resultado de la derrota de Mauricio Macri, que el pueblo gaucho... si esa gentecilla de izquierdas vuelve en Argentina, Río Grande puede convertirse en un nuevo estado de Roraima, ¿no? Haciendo referencia a lo que está pasando con los refugiados venezolanos que están yendo a esta zona de Brasil. Bueno, lanza como una especie de advertencia, ¿no? Lo cual sugiere que a él la democracia en Venezuela le tiene sin cuidado. Recordemos que él le pide a las Fuerzas Armadas, ya siendo presidente, que conmemoren el golpe de Estado militar de 1964 en Brasil, y tan poco le importa la democracia en Venezuela que no tiene ninguna expresión de solidaridad con los venezolanos que huyen de su país producto del desaguisado creado por el régimen chavista. O sea, creo que para él lo que le molesta del chavismo no es su carácter autoritario, es que se reivindique de izquierda. Y es, digamos que poco astuto de su parte hacer eso cuando es altamente probable, uno, de que Alberto Fernández gane, y es con él quien se va a tener que entender cuando negocien acuerdos a nivel de Mercosur, por ejemplo. Pero en segundo lugar hay un antecedente en la propia Argentina que indica que probablemente el intento de influir en las elecciones por parte de un presidente de un país vecino sea contraproducente, y es el hecho de que la primera vez que Perón gana la presidencia, antes de la elección el embajador estadounidense en Argentina
emite un pronunciamiento o hace un comentario crítico de la candidatura de Perón. Perón, que si algo era sin duda es astuto, de inmediato toma, digamos, el reto y dice: la elección es entre el embajador estadounidense y yo. O sea, y los candidatos que se oponen a mi postulación son aquellos que el gobierno norteamericano quiere que elijas como presidente. Tú decides, un gobierno extranjero nos va a decir cómo votar. Y esa fue la primera vez que Perón gana la presidencia. Yo creo que Bolsonaro está jugando con fuego. Alberto Fernández inmediatamente ya ha tuiteado incluso con Lula, con Dilma, es decir, ha empezado a recoger también reacciones en ese sentido, ¿no? Es casi repetirse la historia. Sí, aunque hay que recordar que el peronismo es lo que convenga para llegar al poder, fundamentalmente. Sí, pues. Creer que el peronismo es necesariamente de izquierda es un grave error. Recordemos que era peronista Menem. Carlos Saúl Menem, que fue el que introduce las reformas liberales en materia de política económica en la Argentina. Y luego Menem termina aliado de los Kirchner, de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que presuntamente, digamos, representaban al ala izquierda del peronismo. Entonces, que el peronismo sea intrínsecamente de izquierda es discutible. El peronismo en Argentina generó a las dos fuerzas irregulares armadas que se enfrentaron antes del golpe de 1976. Tanto la Alianza Anticomunista Argentina como el Movimiento Peronista Montoneros, como el nombre del segundo lo indica, provenían en parte del peronismo. O sea, el peronismo ha tenido alas, digamos, que han cubierto todo el espectro político. Lo más conveniente en todo caso. Bueno, Farid, te agradezco mucho esta conversación, siempre es interesante conversar contigo, escucharte en realidad. Y finalmente, esta es la publicación que acabas de presentar, así que vamos a invitar. ¿Qué es lo importante que podemos destacar de esta publicación muy brevemente, por favor? Bueno, algo que no digo en el libro, pero que creo que valdría la pena mencionar, es que en donde primero surgió electoralmente con éxito la derecha populista radical en Europa Oriental, la antigua Europa comunista, es donde ya empieza a retroceder. Pero en todo caso esto es una pugna política. O sea, el futuro no está escrito, va a depender de lo que hagan los actores políticos. Y esto nos va a ayudar, esta publicación nos va a ayudar a mirar con una mayor profundidad este escenario. Muchas gracias, Farid, por estar aquí con nosotros. Ha sido Farid Kajat conversando con nosotros aquí en TV Perú. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver ahora a conversar con lo que está pasando en nuestro país, lo que ha sucedido hoy, por ejemplo, en la Junta de Portavoces del Congreso. La congresista Indira Wilca va a estar con nosotros tras la pausa. Volvemos.